Yo pertenezco a una sociedad que se dedica al estudio de las plantas medicinales y entonces pues habíamos trabajado en el Parque Natural del Turia. Ya habíamos visto que allí había taxones, había plantas muy específicas y que además tenían valor alimentario, porque curiosamente casi todas las plantas con propiedades medicinales tienen valor alimentario. Y entonces, profundizando en esta cuestión, pues nos dimos cuenta que en Murcia había una costumbre que era buscar los vegetales para ponerlos en la comida y alimentarse, ¿no? Y aquello pues realmente nos pareció sorprendente porque complementaba muchísimo el tema del mundo natural, ¿no? Y además venía de lleno concretamente a la ecología, ¿eh? y al valor del mantenimiento de los espacios naturales. Habría que intentar de alguna manera traer y recuperar la flora propia de nuestra zona, que es mucho más fuerte y que tiene otras propiedades. Entonces pues vinimos a Mirey, a Murcia, y tuvimos la ocasión de ver gente recogiendo plantas por el campo, y aquello fue sorprendente porque era algo que estaba vivo, ¿no? Y que entonces entroncaba con otras corrientes, pues como está en Francia, como está en Inglaterra, en Italia, etcétera. Todo esto son costumbres que existen igual que aquí en Murcia, pero casi que es único. En Salá, busca. Los primeros recuerdos que yo guardo del tema de las plantas era por la escasez de otras alimentaciones, y entonces pues recurríamos a la huerta o al campo a buscar las plantas que servían en manos de aquellas mujeres tan hacendosas que todavía nos quedan, pues hacían verdaderos manjares. Aquello revuelto con un poco de hambre pues sabía a gloria, nunca mejor dicho. Utilizábamos, algunas no las tenemos por aquí, pero otras que tenemos ahí en el huerto es el picopájaro, los cerrajones y los lizones, y también salían algunas acelgas silvestres. La transmisión ha sido más a través de mi padre, que es de aquí, de la zona de Molina, y él se ha criado en toda la zona esta de suelo muy calizo, con muy poca humedad. Entonces él buscaba mucho lo que era la planta silvestre, como el diente de león, que le decía el picopájaro, para hacer ensalada, luego también la borraja. Las collejas, una planta pequeña, de hoja pequeña, formada en grupo, que las cogías tiernas en estas fechas, las cortabas con tus tijeras. Los lizones valen para las dos, también se comen, para hacer una ensalada. Mi padre nos traía de la huerta los lizones y mi madre nos hacía ensalada. Se recogen menos ahora, esto cuando más se recogía era antiguamente. Ahora para la primavera salen las acerguicas del monte, pues antes se hacía mucho los lizones, es otra planta muy buena que se hacía en ensalada. Lizones, eso lo usamos para la ensalada, incluso. Igual que se usa ahora las lechugas y eso. Las trae mi hijo del cabezo y la echo en un barreño, las lavo y entonces las echo en un cardero y entonces le echo las bajas y las pongo al sol. Las collejas cojo, pero que son pequeñicas, casi son pequeñas y no valen casi. Tiene que ser una altura así. Entonces tienes que coger las pequeñicas, para que estés tiernas, para que te pajas. Yo he oído hablar a mi abuela, a mi madre, que sí que cogían en la huerta una cosa que se llamaba cerrajones. Existen algunas, podríamos decir silvestres que le llamamos, pero antes pues eran de mucha utilidad. Es la hoja de cardo, que es muy, la verdad es la esencia de para un cocido, una olla que se dice que es una olla, por ahí se dice la olla podrida, pero nosotros decimos la olla gitana con cerdo. Y empezamos a profundizar en el tema, al punto de que presentamos un proyecto concretamente a Adri Vega del Segura, y con los planes líder pues nos permitió realizar un estudio, ¿no? Para ello nos dirigimos a los 12 consistorios que comprendía el proyecto, a los alcaldes, para ver si querían participar o nos podían dejar un espacio, y recomendar a alguien que fuera un experto, alguien reconocido en
en la zona. Y entonces lo que recurrimos fue a los cronistas de la villa. Entonces los cronistas de la villa, muy amables, ya nos facilitaron todos los medios, incluso los informantes. Claro, entonces ya es una superselección, ¿no? Entonces, algo que me llamó la atención en que en 2 localidades no vinieron informantes, o sea, los localizaron pero se disculparon diciendo que tenían vergüenza. Claro, conociendo el genio de los murcianos, que normalmente pues son gente franca, abierta, de trato amable, me llamó mucho la atención que dijeran que tenían vergüenza, porque en lugar de estar orgullosos de pertenecer a una tradición milenaria, además absolutamente local y con unos intereses a todos los niveles, turísticos, económicos, gastronómicos, enormes, un potencial enorme, sentían vergüenza. Y entonces pues me di cuenta que es que hasta el lenguaje en castellano, en inglés se escribe foraging, que es ir a buscar alimentos para personas o para animales, pero en español forraje solamente es el alimento de los animales, y el alimento de los animales es la maleza, que viene de malicia, hierba mala, ¿no? Y entonces resulta que, claro, toda esta gente estaba compartiendo la comida con los animales. Pues tenemos el cabo Furriel, que se encargaba también de que se alimentara la caballería, los piensos y demás. Estaba compartiendo la comida y aquello era vergonzoso, además en una cultura. Claro, ya empiezas a intentar entender cuál es todo el contenido sociológico, ¿no?, conceptual que hay detrás de ir y coger la hierba y comérsela, cuando realmente, es decir, lo que la sociedad se entiende como orden, es decir, en la medida que ordenamos tenemos cultura y en la medida que ordenamos tenemos un campo. Y lo que claro, esta costumbre propone es que no haya orden, sino yo recojo lo que necesito y cuando lo necesito, ¿eh? Y esto pues un poco nos lleva al principio de los tiempos. ¿Qué pasó en el principio de los tiempos? Pues hay estudios que lo demuestran, y es que los agricultores, cazadores que iban de aquí para allá, iban poco a poco concentrando las semillas, de forma que iban concentrando aquellas plantas de las que se iban a alimentar, y conforme se alimentaron descubrieron sus propiedades medicinales. Es muy importante porque las plantas comestibles también tienen propiedades medicinales, y comer las plantas silvestres nos lleva a disfrutar de las propiedades medicinales que tienen las plantas silvestres. Antes vivíamos de las plantas, lo que cogíamos por el campo. Una cantidad de plantas que lamentablemente hoy en día con el empleo de algunos productos que no son recomendables se han llegado hasta perder. Y además ahora tampoco hay tanto lizón ni tanta cerraja. Con el hambre y las cosas pues sí que cogían todo eso para hacer tortillas o para cocinar. Porque mi padre siempre fue agricultor, mi marido también, pero mi padre y él se dedicó mucho a su huertecico, le gustaban mucho las plantas, las flores, todas esas cosas y claro, pues lo he aprendido de eso. Luego pues mi padre me enseñó a buscar lo que es la turma, no sé si conoces. Es parecido a la trufa, pero es una hermana menor. Con mi abuela, si tiramos más atrás con su capazo de esparto, vente Joaquinico conmigo, y me cogía de la mano, íbamos buscando en los terrenos de secano. El cardo también se come, ese pinchoso también se come. Las collejas sí las hacía en tortilla. Y la hacía fría, las cocía un poco y la freía con pimiento y un ajico seco. Estas malditas son collejas que estos se usan en arroz, en tortilla. Y la corrihuela. Me acuerdo que había una hierba que era así, que se enredaba un poco entre todas y entonces decía, uy, venga, vamos, cógete la corrihuela, que luego hace una campanilla, y entonces pues esa hierba era exquisita para los conejos. Y entonces pues ya cuando están curadas le echo la sal y le echo una mejica de vinagre para que aguante y ya las quito del sol. Y el baluna que también sale, eso baja los jabalíes y la esa que lleva la del baluna, los taquis, eso se los come. Todo eso alimentaba mucho para hacer la ensalada. Aquí le llamamos media luna, que es una planta de hojitas pequeñas como si fuera perejil, y luego he hecho unas flores amarillas. En los montes y todo eso salía una pompa y allí había una turma. El colmo de la cultura no fue el descubrimiento del fuego, sino cuando el terreno lo acotaron.
porque ahí pudieron concentrar, pudieron seleccionar, pudieron ordenar, pudieron evitar que entraran las alimañas, pudieron mejorar las cosechas, pudieron mejorar la producción, pudieron tener animales que se alimentaran de estas cosas y se desarrolló toda la cultura. Claro, en la memoria de los tiempos está eso, es decir, es que precisamente la geometría se desarrolló a partir de que a alguien se le ocurrió estabular un trozo de terreno, ¿no? Entonces, de alguna manera, parece que sean contracultural. Sin embargo, bien lejos de eso. O sea, todos los informantes se disculparon prácticamente, diciendo que claro, es que eran tiempos de mucha penuria y que tenían mucha necesidad y que por eso... Vamos a ver, si tú me estás hablando de que estabas cogiendo alcaparras, no táperas, y estabas cogiendo alcaparrones, y estabas encurtiéndolo, si eso viene del tiempo de los romanos, cuando estaban haciendo salazones, si no estabas quitando nada a nadie, que ahora se esté cosechando 60 años después, pues gente mayor normalmente, pues sí, ahora se cosecha, pero entonces tú estabas dándole el uso que podías. Perros que sabían dónde estaban, el olfato lo iban sacando y con eso comíamos, algunas grandonas, algunas han llegado a pesar medio kilo. Me gustan los hinojos y a mí también, mucho los hinojos. Mi madre, que falleció el año pasado, siempre me estaba recordando: nene, ¿me has traído hojas de noguera? Mi padre tenía una tierra que era de regadío, pero en el margen le salían collejas. Y las traía y mi madre las hacía con arroz y habichuelas. Es un hongo pequeñito, tiene un sabor muy peculiar y se puede hacer de varias formas. Y luego hay 3 variedades, está la turma, el follón y el follusco. El cerrajón, por ejemplo, intentas en estas fechas aprovechar sus hojas. Las cogía, las cortaba y, estando con hambre en la huerta, vuelvo a repetir que también servía, cuando estaba a media tarde medio enmayado, cogía el cerrajón, le quitaban las hojas estando tierno, cogía un limón que estaba al lado, un poco de sal y terminaban la tarde hasta que se terminaba de poner el sol. Lo que se trataba era de llenar la olla como fuese. También se comía no porque a lo mejor no estuvieran buenas o malas, por el hambre que se pasaba. Solamente se les corta donde están tiernas, se respeta que siga viviendo por abajo para que ramifique, vuelva a hacerse otra vez planta más grande. Todas esas plantas, pues efectivamente, daban un sustento, como son las ensaladas, que eran silvestres. Tienes a tu hijo manco teniendo el rabo gato en el campo.